Hermanos, buenos días. Vamos a Éxodo 13, 17. Nos dice la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, un día más, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú guiándonos. Señor, guíanos por tu senda, Señor, guíanos por ese sendero estrecho, Padre. No permita, Señor, que volvamos a Egipto, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, solo en ti, Señor. Padre, usa estos labios inmundos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Volver a Egipto, así titula el sermón de hoy. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, recordemos que luego de la última plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón por fin había dejado salir a los israelitas de Egipto. Hablemos de este capítulo 13. En este capítulo, el Señor ordena la consagración de los primogénitos a quienes les ha guardado la vida gracias a la sangre del Cordero puesta en los dinteles de las puertas, y les anuncia que su presencia estará con ellos en todo momento, en columna de humo en el día y en columna de fuego en la noche. Al iniciar el camino, el Señor ha escogido uno un poco más largo. Una de las razones de ello nos la explica la parte B del versículo. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Alguien podría preguntar, ¿acaso luego de las 10 plagas con que fue castigado Faraón, alguien podría dudar del poder y de la protección de Dios? Infortunadamente, todos sabemos la respuesta. Todos hemos leído una y otra vez que era un pueblo de dura cerviz. Nada diferente a lo que estamos viviendo hoy. Uno de los motivos es que los filisteos eran un pueblo muy fuerte y al parecer el Señor quería fortalecer un poco más a su pueblo para la guerra, pero en especial frente a la confianza en su Dios, para que no contaran con sus fuerzas, sino con el poder del gran yo soy. El segundo motivo es explícito y muy explicado en el capítulo 14. Vayamos, hermanos, a Éxodo 14. Nos dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen adelante de Pi Hairot, en Migdol, y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Como vemos, el Señor quería fortalecer aún más la confianza del pueblo hacia Él y glorificar aún más su nombre, para que no quedara duda, en especial ante los egipcios, que Él es Jehová, el único Dios verdadero. Por eso, todos deberían presenciar la última demostración de gloria y poder, la destrucción del poderoso y temible ejército del faraón. Los egipcios debían ver con sus propios ojos
la destrucción de su poder militar, luego de haber comprobado que sus dioses no eran más que una pura invención humana. Y los israelitas deberían ver que los ejércitos más temibles o poderosos podían ser vencidos de formas extraordinarias. Y para ello, oigan bien, solo debían creer en el poder de Dios y mantener su confianza en el Todopoderoso. Eso es lo único que debían hacer. Lo único, confiar en Dios. Y el ejército más poderoso del mundo sería destruido ante sus ojos. Pero Dios que conoce el corazón humano, ya estaba advirtiendo del pecado a su pueblo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo que les iba a mostrar una vez más su poder, para que teniendo fe no se asustaran ante las dificultades y ante las guerras. Pero el pueblo tan pronto vio los ejércitos de Faraón, gritó desesperadamente a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Pueblo de difícil y de dura cerviz. Hermanos, ¿y su fe? ¿Dónde está su fe ante el Señor? Sí, definitivamente faltaba una mayor demostración de poder para dar confianza al pueblo. Y para ello, el ejército enemigo debería ser destruido sin que los israelitas movieran un dedo, sin ser heridos ni muertos, sin siquiera tener que combatir. El Señor peleará por su pueblo y lo protegerá, lo llevará seguro a su destino. Amén. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Frente a todas las dificultades, nos lleva seguros a nuestro destino. Amén. ¿Y el cielo será nuestro destino, hermanos? ¿Tendremos la confianza en Dios? Esa es la pregunta. Sigamos recordando, hermanos. El pueblo era llevado por el desierto como se carga un bebé en brazos, por lo cual el Señor abre el mar para que su pueblo pase seguro sin siquiera mojarse los pies. ¿Ustedes se imaginan eso? Imagínense el mar Rojo en esa época. Si hoy en día es grande, imagínenselo en esa época. ¿Sí? Y van a cruzar y vienen los ejércitos y el Señor los pasa sin que siquiera se le mojen los pies. Oh, hermanos. Y luego las inmensas columnas de agua se convertirán en el arma más temible y caerán sobre el ejército enemigo, destruyéndolo totalmente. No tuvieron que mover una flecha, una lanza, ni siquiera se mojaron los pies. ¡Oh, qué poderoso eres, Señor, Dios de Israel!, decían todos. Imagínense el pueblo, el asombro del pueblo, pero sobre todo, imagínense el asombro de Egipto. Con un simple soplo, un suave soplo de Dios, fue dividido el mar y destruido el poderoso ejército de Faraón. Un soplo. Pero aún faltaba más gloria del Señor. La presencia constante de Dios en la noche en forma de columna de fuego para ser calentados e iluminados, y en el día en columna de humo para ser protegidos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos contado esta historia en este rebaño? ¿Cuántas veces la escuchaba el pueblo
por medio de sus padres, de los profetas y de los sacerdotes. ¿Cuántas veces escuchaban una y otra vez esta historia? ¿Cuál era la orden del Señor? Recordémoslo. Devolvámonos un capitulito. Éxodo 13, 8 al 9, y después pasamos al versículo 16. Le dijo el Señor: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Saltemos al versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Guárdenlo en sus corazones, guárdenlo en sus mentes, escríbanlo en las manos, en la frente. El Señor les daba protección y los libraba de las tinieblas. Hacía que incluso en la noche anduvieran en luz, que anduvieran en todo momento como hijos de luz. ¡Oh, qué maravilloso eres, Señor! En todo momento, pero en especial en los instantes de angustia y de peligro. En esos momentos en que tú quieres que confiemos en ti y solo en ti. Eso es lo que quiere el Señor. Y por eso nos ha enseñado una maravillosa oración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás confiado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pueblo contaba con la presencia y la protección de Dios. Y como todo maravilloso padre, cuando le faltaba algo a sus hijos, Él lo proveía. Hizo salir agua en las rocas, hizo caer pan del cielo, les envió lluvia de codornices. Fue tal la protección del Señor que una y otra vez le recordaba a este pueblo desobediente y les decía: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. 40 años y ni siquiera se envejecía la ropa. Esa era la situación de un pueblo guiado por su Dios. Ni los vestidos se envejecían. No podemos, claro, hermanos, decir que no hubo dificultades. Claro que se deberían presentar dificultades. No olvidemos que el Señor es un Padre justo y quería formar a su pueblo como gente de bien, como gente laboriosa, disciplinada, pero sobre todo obediente a su Dios. Y para eso es necesario, como decía una hermana, educarlos con algo de frío y con algo de hambre, para que siempre valoraran lo que el Señor les da. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Como vemos,
Todo, absolutamente todo en el Señor tiene un propósito. Todo. En el Señor nada se da por casualidad. Él quería que el pueblo comprendiera que el alimento verdadero era su palabra. Quería que el pueblo la guardara en su mente y en su corazón, para que no cayeran en la duda y mucho menos en la incredulidad. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 1500 años después, 1500 años, el mismo Señor les dirá: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Qué tristeza! Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Definitivamente es un pueblo de dura cerviz. No solo debió pasar 40 años en el desierto, un recorrido que había podido durar un año nomás, pero ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto, sino que luego matarían al autor de la vida. ¿Qué diremos de la iglesia moderna? ¿Qué diremos? Claro, que para eso sí tenemos que tener y entender que la diferencia entre uno y otro pueblo es abismal. Los primeros, a ellos los eligió Dios. Y los últimos, la iglesia moderna, quieren ser elegidos por Dios. Pero ni uno ni los otros han querido abandonar su pecado. Qué tristeza, hermanos. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Nosotros? ¿En cuál alimento tenemos nosotros puestas nuestras esperanzas? ¿Seguimos esperando los aumentos salariales? ¿Seguimos esperando tener llenos nuestros estómagos? ¿O seguimos esperando no padecer ni siquiera enfermedades en nuestros cuerpos? ¿O seguimos esperando no tener ningún problema a causa del Evangelio? ¿Qué alimento buscamos? ¿Buscamos lisonjas y palmadas en la espalda? ¿O buscamos la comida que a vida eterna permanece? Esa que nos prepara para la batalla y nos lleva a la salvación. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Como mencionamos, el Señor estaba confirmando su poder frente al ejército enemigo, y estaba esperando que su pueblo se fortaleciera para enfrentar a los terribles filisteos. Pero todos sabemos lo que sucedió cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida y Moisés envió a los 2 espías. Y ya habían visto el soplo del Señor. Acompáñenme a Números 13:31. Habían presenciado la derrota del arma o el ejército más terrible de la época, el ejército del faraón. Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes,
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido habían olvidado las palabras que Moisés les dijo el día que Dios los había sacado de Egipto! Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerás leudado. Pero levadura era lo que quería el pueblo, alimento que los engordara y les quitara el hambre. Levadura es lo que busca la iglesia de hoy, un evangelio leudado, que no le genere la más mínima molestia, la más mínima incomodidad, el más mínimo sufrimiento. Ponen sus esperanzas en el alimento leudado y por ello olvidan el poder de Dios y su instrucción. Volvamos a Éxodo 13, 8 y 9. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Se les olvidó muy rápido. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. No salió el pueblo con mano fuerte, por su mano. No hizo nada, absolutamente nada el pueblo. Lo único que hizo el pueblo fue clamar a Dios y Él lo sacó. Ay, hermanos, que pronto nos olvidamos de Dios. Que pronto, qué rápido había olvidado el pueblo todas las maravillas que había hecho el Señor para liberarlos de Egipto. Pero yo les hago una pregunta. ¿En verdad, en realidad era un problema de olvido? ¿En verdad ustedes creen que era un simple problema de memoria? No, hermanos, lamentablemente la respuesta es no. Todos sabían perfectamente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Muchos aún en sus sueños tenían presentes esas cosas. El problema era aún más grave, más triste, más lamentable. ¿Sabe cómo se llama ese problema? Incredulidad. Y a la incredulidad le sumaban infidelidad. ¿Quién podría creer que luego que vieron las plagas, luego que observaron cómo el mar caía sobre el poderoso ejército egipcio y lo destruía totalmente, que luego que todo esto sucediera, se preguntaran ¿y cómo iban a hacer contra ese pueblo de gran estatura? ¿Acaso olvidaron que frente al ejército del faraón no eran más que liebres en el desierto? No eran más, no eran otra cosa que liebres sueltas frente a un ejército poderoso. El pueblo se apartaba de Dios para vivir en sus deleites y se olvidaba fácilmente que fue el Señor quien los liberó de Egipto, que había sido Él quien había derrotado la inmensa máquina de guerra de Faraón. Olvidaron que ellos en este combate, en esta guerra, no habían puesto una cosa diferente que su miedo y su temor ante los hombres. Eso es lo único que había puesto el pueblo de Israel. El miedo hacia los hombres. Temor hacia los hombres.
Habían olvidado que toda la obra, oigan, toda la obra había sido de Jehová de los ejércitos. Y por eso solo contaban o creían y pensaban contar con las fuerzas de sí mismos. Incredulidad, pura y lamentable incredulidad. Hermano, amigo, ¿y tú con qué fuerzas cuentas en los momentos de aflicción? ¿Con qué fuerzas cuentas en los momentos de dolor, de duda, de peligro? ¿Vives en el reposo del Señor? ¿O temes ante el menor riesgo? ¿O dudas y te vuelves peor que un incrédulo cuando las cosas no salen como tú esperabas? ¿Eso haces? ¿O estás en el reposo del Señor? A pesar de los cuidados y prevenciones que tuvo el Señor para fortalecer al pueblo, tocó advertirles para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo incrédulo, el pueblo infiel, más de una vez añoró la esclavitud de Egipto. Amigo, tenga cuidado, oiga la voz de alerta. Si usted dice que cree en Dios, pero vive peor que un incrédulo, si usted dice que cree en Dios, pero es practicante del pecado, o usted dice que cree en Dios, pero no conoce la Escritura, no olvide, tenga cuidado, porque si bien Dios sacó al pueblo de Egipto y todos vieron su poder, tenga claro que los que no creyeron, los que dudaron y se rebelaron, quedaron postrados en el desierto. Miren los números. De los más de 600,000 hombres que salieron con Moisés, solo Josué y Caleb entraron a poseer la tierra prometida. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y nos preguntan, ¿o sea que 1.300 millones de católicos estamos equivocados? Sí, desafortunadamente están engañados. Hermano, ¿y tú? ¿Y tú? ¿En verdad confías en el poder de Dios? ¿En las pruebas te mantienes fiel? Y cuando viene el peligro y la prueba, ¿recurres confiado a Él? ¿O te preguntas temeroso, ¿qué haré? ¿Y volteas a mirar el arado? ¿O en cada momento de dificultad, incluso de alegría, recuerdas cómo y de dónde te sacó el Señor y te fortaleces sabiendo que no estás solo? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salida el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Usted cuál es? ¿Cuál es, hermano? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Es usted el que fue sembrado junto al camino? ¿Qué lo llevó nuevamente a la incredulidad? ¿Satanás o su amor por el pecado? Es tan terrible su incredulidad que no ha comprendido que Cristo derrotó al pecado y derrotó al maligno en la cruz. En verdad, es tal su amor por el pecado que a pesar de oír las maravillas de Dios, va a seguir esclavizado en el mal. ¿O acaso es usted de los que quieren la corona sin correr la carrera? Déjeme decirle, amigo, que usted no es más que un hipócrita, aquel que dice que cree sin creer, aquel que añora revolcarse todos los días en el pecado y en efecto se revuelca, pero tapa su inmundicia diciendo que cree en Dios. ¿Creo en Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Es usted el que fue sembrado en pedregales? ¿Teme a la aflicción o a la persecución? ¿Acaso olvida que es Dios el que pelea por usted? ¿Acaso ignora que la obra es de Cristo? ¿Que es Él quien lo fortalece? ¿Que es Él quien tomó su lugar en la cruz? Déjeme decirle, amigo, que usted no es más que un cobarde, que quiere ganar la guerra sin tomar las armas, que quiere el triunfo sin ir a la batalla. ¿Qué otra cosa puede ser el que pretende alcanzar la gloria de Dios sin seguir a Dios? ¿Qué otra cosa puede ser aquel que quiere ganar la guerra contra el pecado sin pelear la batalla, sin vencer al pecado? Aquel que quiere la tierra prometida sin siquiera enfrentarse a los hijos de Aná. ¿Acaso quiere usted alcanzar el cielo sin pasar por la cruz? ¿Quiere usted la salvación que da Cristo sin ser como Cristo? Oh, hermano, cuán errado está usted. Vayamos a Hechos 5, 40, 42. Hablemos de los verdaderos cristianos. Hablemos. Nos dice la palabra del Señor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, acordémonos, habían arrestado a los apóstoles, ¿sí? Les estaban intimando a que no olvidaran que no hablaran en el nombre de Cristo, y los echaron a la cárcel, y después los soltaron. Pero antes, dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Salían gozosos de ser latigados. ¿Es usted el que fue sembrado entre espinos? Cálmese, no se desespere. Dice la palabra del Señor que por más que se afane,
no va a poder agregar una hora al día. Por más que se desespere, solo no va a conseguir nada diferente a sumarle más pecado a su pecado, sumar más ira para el día de la ira. Amigo, usted no es más que una persona ruin. La avaricia y la codicia es su pecado. ¿Aún sueña con mejores condiciones económicas? ¿Esa es su esperanza? ¿Vivir bien es su mayor preocupación? ¿Acaso no ha escuchado la Escritura? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Amigo, su problema, como lo hemos dicho, es la avaricia. Usted tan solo quiere la comida abundante, esa que llena de levadura, hincha el estómago, mientras enflaquece su alma, mientras mata el alma de inanición, porque quiere el alimento del mundo y no la que a vida eterna permanece. Eso es lo que usted busca, comida abundante. Pero ¿cuál? Esa que está llena de levadura. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oiga lo que nos está diciendo el Señor. No se preocupen, yo pelearé por vosotros. Di a la iglesia que marche. Amén. Marche, hermanos. ¿Escuchó, amigo? Ponga su esperanza en Dios. Si cree en Dios, marche, que Él soplará y dividirá el mar y derrotará al enemigo. Arrodíllese ante Cristo e implore el perdón de sus pecados. Ponga sus esperanzas en aquel que tomó su lugar en la cruz y sin temor alguno avance hacia la santidad. No se preocupe, que Él le dará su espíritu y le hará una nueva criatura creada para buenas obras. Amén. ¿Comprende? ¿Comprende lo que está diciendo el Señor? Lo que te dice no es otra cosa que cree en Dios, pon tu fe en Él, entrégate completamente a Él, descansa en Él, sé fiel a Él, por amor a Él, abandona tu pecado y Él escuchará tu clamor. Pero debes aborrecer tu pecado y entonces escucharás su dulce voz. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos y amigos, recordemos qué pasa cuando de verdad confiamos en el Señor. Recordemos, vayamos a la historia. ¿Qué más hizo el Dios por su pueblo cuando el pueblo clamó? ¿Qué más hacía el Señor? Vayamos a Crónicas. Segunda de Crónicas 21 al 24. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos varias historias como esta. Cuando el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor, el Señor obraba. Segunda de Crónicas 21 al 24. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazezón Tamar, que es en En-Gadi. Entonces él tuvo temor. Temió. Se imaginó esa muchedumbre, ese ejército enorme que venía contra él. Miren, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Eso hace el pueblo cuando cree en su Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Miren esa oración. Siempre han ido al Señor en humillación y han recurrido al Señor. ¿Cómo diría hoy la iglesia? ¿Nosotros qué hicimos? ¿Nosotros qué fuimos? No. Ellos están diciendo: tú nos diste, tú nos liberaste, tú nos trajiste. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén.
no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. ¿Usted se imagina ver un ejército potente, una multitud armada hasta los dientes, y que el Señor le diga, tranquilos, vayan, párense frente a ellos y no hagan nada, quédense parados frente a ellos, vayan? ¿Qué hizo el pueblo? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, miren, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Hermano, amigo, ¿ha comprendido lo que dice el Señor? ¿Ha comprendido? ¿Hemos entendido esta historia? El Señor no ha dicho otra cosa, que hay que ir a Él. Hay que consultarle a Él. Hay que humillarnos ante Él. Hay que clamarle a Él. Hay que adorarle. Hay que alabarle. Pero sobre todo, hay que obedecerle. Amén. Y Dios, que es misericordioso, escuchará tu oración. Pero por el contrario, si solo confías en tus fuerzas, tu camino no será otro que el camino de pecado, el camino de perdición y el camino de la derrota. Amigo, ¿crees que tus pecados son tan terribles que no puedes ir al cielo y que por ende tu condenación en el infierno es inamovible? ¿Has pecado tanto contra Dios que consideras imposible alcanzar su perdón? ¿Has pecado desde tan temprana edad que consideras imposible apartarte de todo mal? En tu ignorancia hiciste pacto con Satanás y crees que no podrás ser liberado, ni que podrás reconciliarte con Dios y vencer al enemigo. En realidad, amigo, al igual que Israel, solo no podrás hacer nada contra tu enemigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer?
escucha la palabra de Dios y confía en Él. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, hermano, ve a Cristo, entrégate a Él, confía en Él, pídele que te ayude a apartarte del pecado, pídele que te quite ese amor por este mundo caído. Amén. Recuerda que la obra no es tuya, que quien murió en la cruz, quien siendo Dios se humilló y murió en el más terrible de los sacrificios, que quien soportó toda la ira del Padre por los pecados del mundo fue Cristo, el mismo que venciendo la muerte se levantó de los muertos y ascendió al cielo, no sin antes de llenar del poder de su Espíritu a quienes en Él creyeron. No confíes en ti, hermano. Pon tu vida en Cristo. Pon tu confianza en el Señor. Amén. Hermano, amigo, no temas. Recuerda que la obra, toda la obra es del Señor. Amén. Que es Él quien te dará valor para enfrentar los dardos del fuego del enemigo. Que es Él quien te levantará y te fortalecerá. Es Él quien te dará nuevo nacimiento y te apartará de todo mal. Sí, entrega tu vida a Cristo y Él peleará por ti, dándote la fe, el arrepentimiento y la fuerza para vencer. Sí, hermano, tú también, entrégate al Señor cuando aparezcan las dudas, cuando escuche los susurros en tus oídos, cuando vengan grandes problemas, cuando aparezca la enfermedad, cuando sientas que Dios no te oye, o cuando venga la persecución, ve a Cristo. Amén. Confía que fuiste tú el que el Señor sembró en buena tierra, el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Sí, hermano, ve a Cristo en fe, en arrepentimiento, entrégate totalmente a Él. Amén. Que cuando venga el peligro, o incluso cuando venga la muerte, no olvides en quién has confiado. Amén. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Pero hermano, no te confíes. No confíes que por estar en la iglesia o por decir que eres de Cristo vas a ser salvo. Recuerda que todos habían visto la fuerza y el poder con que Dios los sacó de Egipto, y aún así todos menos 2 perecieron en el desierto.
Recuerda una y otra vez que son muchos los llamados y pocos los escogidos, que solo el que persevere hasta el fin, este será salvo, que solo los que confían en Dios alcanzan misericordia. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermano, ¿temerás cuando veas el ejército enemigo? Recuerda que más temprano que tarde vendrá la persecución, la prueba, la aflicción o la duda. Que en cualquier momento vendrá la enfermedad, la necesidad e incluso la muerte. Que en cualquier momento vendrá la tentación y los dardos del enemigo. Estos son peor que la muerte. Tú ya sabes qué hacer. Ve a Cristo. Piensa en ese leve soplo con que el Señor arrasó los ejércitos de Faraón. Mira la cruz. Observa cómo Cristo venció la muerte y el pecado. Entrégate por completo a Él y Él peleará tu batalla. Amén. Entrega tu vida a Cristo y Él la salvará. Amén. Recuerda las palabras del Señor. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero hermanos, amigos, tengan cuidado, que como Pablo a los Gálatas, el Señor no les tenga que decir: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuidado, hermanos, porque como los de Coré, serás tragado por la tierra, pues te habrás rebelado contra el Señor y te habrás olvidado de su santo nombre para confiar en tus propias fuerzas, en tus propias obras. Y entonces las palabras que podrás oír serán otras. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, hermanos y amigos, nuestra confianza y nuestra fe deben estar siempre en el Señor y solo en Él, para que cuando venga la guerra no se arrepientan y vuelvan al lugar de esclavitud donde Él los había sacado. Tengan cuidado, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Clamamos a ti, Señor. Nos inclinamos ante ti, nos humillamos ante ti, Señor, para que nos levantes, Señor. Padre, mira el ejército enemigo, Señor. Mira, Señor, cómo se levantan todos contra tu iglesia, Señor. Padre, cómo se inventan mentiras, Señor. Cómo se inventan enfermedades, Señor. Oh, Señor, Padre, no permita, Señor, que nos apartemos de ti, Señor. No permita, Señor, que dudemos, Señor. Padre, fortalécenos, Señor, para que cuando venga el ejército enemigo, clamemos y nos paremos frente a él, esperando que tú nos des la victoria. Amén. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.